Buenas tardes, ya. ¿Se oye? Creo que sí. Buenas tardes, se oye perfectamente. Bien, tengo que ser extremadamente breve, pero eso no quiere decir desagradecido. De modo que quiero dar las gracias en primer lugar al maestro José Antonio Morante. Es un honor para nosotros tener aquí a un matador de toros de tantísima relevancia que dejará su impronta en la historia del toreo. Muchas gracias, José Antonio Morante. También quiero agradecer aquí la presencia de Rubén Amón y de Alberto García Reyes. Hemos traído para un torero de época dos conferenciantes de época también, no inferiores en su calidad literaria al toreo que hace Morante. Estamos muy particularmente agradecidos a los tres por estar hoy aquí. También quiero agradecer la presencia de la alcaldesa y su equipo municipal y del coronel de la Legión. Y he dejado para el final a Francisco Rivera porque es de la casa. Y naturalmente agradecer aquí la presencia de todos ustedes que han venido obviamente atraídos por la personalidad del matador de toros y de quienes le van a presentar. Estamos particularmente contentos hoy por poder celebrar este acto tan gozoso. Hombre, nos queda ese dolor de no poder convocar mañana la corrida ollesca que durante 60 años hemos convocado con un solo año de interrupción por la COVID. La corrida ollesca nos ha ocupado un enorme esfuerzo y hemos conseguido, con la ayuda de dos excelentes empresarios taurinos, mantenerla en la cima de la tauromaquia durante 60 años.
trayendo además decenas de personas relevantes que a su vez hablasen de ella, incluidos prensa, televisión y pensadores de todo tipo. Sin embargo, esta plaza que construyó la Maestranza hace casi 2 siglos y medio necesita urgentemente un proceso de rehabilitación y consolidación, y a ello nos hemos puesto con la presteza que nos acostumbra y, por supuesto, con nuestros medios. Y confiamos en poder terminarla y tener Goyesca el año que viene. Estos 60 años en que hemos podido hacer esta Goyesca hacen ver el ejemplo que supone la sociedad civil, es decir, cómo se organiza la sociedad civil para conseguir enriquecer cultural, folclóricamente y económicamente a su entorno. Este es un ejemplo de los muchos que deberían seguirse, y nosotros, la verdad, estamos particularmente orgullosos de la gestión de más de medio siglo y confiamos en poderlo hacer los siguientes 60 años. Y ahora le voy a pedir a los 3 oradores de hoy que se suban a la mesa y se sienten aquí. Buenas tardes. Creo que me toca abrir a mí y no entiendo que no es por edad, que es por antigüedad en esta plaza. Para mí es una satisfacción enorme dentro de la pena que todos tenemos de que no hay Goyesca, evidentemente, pero para mí este acto y con este torero y amigo, pues la verdad que es una satisfacción enorme, ¿no? Lo primero, quiero agradecer a la Maestranza el esfuerzo y la ilusión con la que han organizado este acto, y sobre todo agradecer el esfuerzo humano tan inmenso, ya no económico, que es obvio, sino el esfuerzo humano y el sacrificio que están haciendo por arreglar la Plaza de Toros como lo están haciendo, ¿no? Con tanto cariño, con tanta diligencia, con tantas ganas y con tanta ilusión, y sobre todo corriendo todo lo máximo para que podamos disfrutar de la corrida goyesca, y que Ronda tenga su Goyesca y todos los beneficios que conlleva organizar la Goyesca que tanto echamos de menos, ¿no? Eso me lleva a... Yo voy a ser bastante breve porque hay personas que van a hablar muchísimo mejor que yo, pero yo sí quiero recordar que siempre estaré agradecido, sobre todo a Rafael Atienza, por darme la oportunidad de seguir gestionando la Plaza de Toros después de mi abuelo. Hubo un momento que la pérdida o el vacío que dejaba Antonio Ordóñez pues era enorme, y existía el miedo de que, bueno, pues que es verdad que la Goyesca estaba sustentada en la figura de Antonio Ordóñez, ¿no? El venir a verlo, aunque fuera desde lejos, pues eso, un hueco que nunca se va a reemplazar ni se va a llenar. Confió en mí la Maestranza, confió en mí Rafael. La verdad que yo creo que fue un acto de fe absoluta y de ilusión, y ya han pasado 26 años, creo. La verdad que he aprendido muchísimo y me he dado cuenta que cómo hace las cosas la Maestranza. La Maestranza hace las cosas buscando la excelencia en todo y sobre todo cuidando cada aspecto de cada detalle, que es lo que marca la diferencia de la Goyesca. Yo siempre he tenido el pensamiento de, bueno, ¿qué es lo que haría mi abuelo? Creo que entendí y aprendí perfectamente de él qué es lo que tiene que tener un torero para torear la Goyesca, y eso nos lleva pues a José Antonio, ¿no? José Antonio yo creo que es un torero, como me ha dicho Rafael, un torero de época, pero si me permitís yo voy a hablar un poco desde el punto de vista de torero. Técnicamente, su forma de interpretar el toreo, creo que podrá hablar mucha gente mejor que yo, pero la forma de interpretar el toreo y de plasmar sus sentimientos se basa en que es distinto a todos, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿por qué es distinto a todos? Es distinto a todos por la colocación y la técnica que tiene. Una técnica que en muchos momentos está depurada al milímetro
y otra es completamente abandono absoluto de lo que son los cánones del toreo, ¿no? Yo creo que el toreo siempre tiene unas reglas que, como somos toreros, nos atamos a las toreras muchas veces, y Morante así lo hace, ¿no? Pero lo que le distingue de todo, lo que lo hace distinto, es que le echa los chismes 1 metro más adelante que el resto de los toreros. Eso, yo que me he puesto algunas veces delante, no os podéis imaginar lo difícil que es. Por eso, entre otras cosas, el muletazo de José Antonio tiene la profundidad que tiene la enjundia que tiene, porque hace lo que no hacen los demás, que es torear al toro desde 1,5 metros más para adelante. Claro, si le sumas ese 1,5 metros por delante a ese metro por detrás y lo despacio que torea, estamos hablando de un torero que pocas veces ha visto, yo creo, en la historia del toreo. Y con Rubén, que nos encontramos viendo a José Antonio en el Puerto de Santa María, hablamos de que los terrenos que pisa es donde coge los toros. Y es cierto, José Antonio se habla de un torero de arte, pero no se ha remarcado, yo creo, en la medida que se debe de hacer el valor que tiene José Antonio Morante de la Puebla. Tiene valor para hacer 1000 toreros, porque pisa el terreno donde los toreros cogen, donde se torea con esa profundidad, pero ese terreno tan difícil de pisar, que justamente hablamos, oye, le va a coger un toro, y así fue. A los pocos días le cogió un toro en Huesca, creo que fue, ¿no? En Pontevedra. Y fue a los poquitos días y lo estábamos viendo venir, porque es verdad que ese terreno que pisa lo han pisado muy poquitos toreros en la historia, ¿no? Así que solamente ya que decir que por supuesto que tiene mi admiración. Además, personalmente, aquí en la intimidad lo puedo contar, ¿no? Tuvimos un momento delicado. Me he traído mi medalla de Bellas Artes. Tuvimos un momento delicado. Los toreros está bien, ¿no? Los retos, la competitividad, pero los toreros es verdad que donde tienen que hablar es en la plaza de toros, ¿no? Y eso José Antonio yo creo que siempre lo ha llevado a gala. Y yo ya, fíjate, lo habló en la plaza de toros, me invitó a una corrida de toros en Sevilla, me brindó un toro, después mató 6 toros en ronda, y yo creo que los dos supimos hablar y entendernos, ¿no? Nos une, yo creo que una muy bonita amistad, aparte de un enorme respeto y admiración, y para mí es un honor, José Antonio, que estés aquí hoy. Creo que eres totalmente merecedor de esta medalla, lo cual además me encanta ser partícipe dentro de la medida que estoy. Y si ya te comprometes a torear la Goyesca el año que viene, creo que todos estaríamos profundamente contentos. Así que enhorabuena, torero, te mereces todos los premios y que te sigamos viendo el tiempo que tú quieras, porque lo disfrutamos muchísimo. Enhorabuena. Muy interesante. Y también debes de comprometerte a venir a la Goyesca el año que viene, que no has venido nunca a una Goyesca. Sí, he venido, sí. He venido, te he visto torear. Te he dicho antes, además, que una de sus mejores tardes fue precisamente la Goyesca en la que toreaste con Curro Vázquez. Sí, he venido y seguiré viniendo. Aunque hoy no estoy aquí en calidad de conferenciante, estoy en calidad de convaleciente, porque el problema que reviste seguir a Morante y verlo es que es un torero insoportable. Insoportable, lo siento, y su ausencia es más insoportable todavía. Digo insoportable porque saben ustedes que Stendhal habló de su propio síndrome cuando se refería al impacto que sufría el ser humano delante de una obra de arte extrema, el dolor. Y es verdad que Morante de la Puebla nos ha dado a los aquí presentes, puede que muchos de los mejores momentos de nuestra vida. Sentir como experiencia vicaria una faena de Morante de la Puebla se convierte en una radiación de la estética que termina doliendo. Y lo digo de verdad. Llega un momento en que algunas faenas de esa temporada, y han sido muchas, nos han sometido Morante a una disciplina de triunfo inaceptable, hay que decírselo también. Llega un momento en que no se puede gestionar la impresión
y te tienes que ir de la plaza. Después de la primera tarde de Madrid, yo recomendé, y no se me hizo suficiente caso, que el presidente por megafonía anunciara que queda suspendida la feria de San Isidro. Menos mal que no se suspendió porque nos hubiéramos perdido el epílogo de beneficencia, pero tendría que haberse suspendido la feria, no ya a la tarde. Se produce un socavón. En la tarde se produce un socavón en la sensibilidad y hay que hacer algo para remediarlo, no necesariamente entregarse a la bebida. Yo he escogido un camino más terapéutico y ha sido escribir un libro. Yo he necesitado escribir un libro y lo he hecho este verano como Cervantes, el Quijote, en las noches sin vela, porque de alguna forma necesitaba sacudirme lo que significa compartir en el ruedo y desde la distancia del tendido, ¿qué sentirá Morante de la Puebla ahí abajo? ¿Qué sentirá? ¿Qué sentirá si nosotros, estando fuera de la experiencia, la vivimos con semejante intensidad? Y he escrito un libro. Podría estar aquí hablándoles 3 o 4 horas, pero no lo voy a hacer, me voy a restringir a los 15 minutos que se han establecido. Pero sí quiero significar la relevancia, no personal, que es la de menos, sino sí la relevancia histórica que tiene José Antonio Morante de la Puebla. Sobre todo porque nunca como ahora está tan manido el concepto de la historia y el adjetivo de lo histórico. Lo utilizamos tan gratuitamente que solo aquí se puede convocar un sustantivo y un adjetivo con plena legitimidad. En un lugar que nos retrotrae al origen de la tauromaquia, a este templo ilustrado donde nos encontramos, y donde están arraigados los cimientos mismos de la tauromaquia moderna, que es la tauromaquia eterna. Por eso se puede hablar de historia aquí, y por eso tiene sentido establecer un hilo de Francisco Rivera Ordóñez con Morante a través de la primera goyesca que se produce porque Francisco no la puede torear. Aquí Morante vino de sustituto. Hoy va a salir por la puerta grande de la historia. Pero vino iluminado por una visión de Antonio Ordóñez, que siendo discutido por la prensa de la época, se traía a un recién alternativado para ahorrarse dinero. Vino a decir Antonio Ordóñez, lo veréis muchas más tardes. ¿El que te falta por usar? Prueba este, a ver. Yo creo que este sí, ¿eh? Y creo que esa visión, esa unción, emparenta claramente no solo la dinastía de Francisco y la de su abuelo con el maestro Morante, sino la relación intensa que existe entre el toreo rondeño y el toreo de Morante, porque lo valoramos, como no, como una expresión de Sevilla. Pero en esa aleación híbrida que existe entre Sevilla y Ronda, Morante de la Puebla es la expresión absoluta. La historia. Yo no sé si Morante es el mejor torero de todos los tiempos. Yo lo que digo es que la pregunta es perfectamente legítima. Yo sé que esa pregunta se la ha hecho a Elviti, a Camino, a Curro Vázquez, a Roberto Domínguez, a Luis Francisco Esplá, a los toreros viejos, a los toreros que alcanzaron a ver al abuelo de Francisco, a los que vieron a Ordóñez. Se lo he preguntado. Y no voy a ser tezanos improvisando una encuesta a mi manera o al antojo del libro que estoy escribiendo. Pero todos me dicen lo mismo. No hemos visto nada igual. No hemos visto nadie torear así. Yo tengo menos años que ellos, pero suficientes para poder defender la misma idea y la misma impresión y la misma sensación. Entonces, ¿qué sucede cuando la historia se nos presenta delante? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos ha sucedido que tenemos la historia delante, que somos testigos de un acontecimiento de relevancia extraordinaria a partir del ejemplo de un torero que es histórico por cómo torea, y eso lo ha explicado Francisco, por los hitos que ya se le pueden reconocer, ya tiene el rabo de Sevilla, ya tiene la Puerta Grande de Madrid, ya no pueden venir a decirnos, no, le falta, no le falta nada, digo estadísticamente hablando, pero sobre todo conseguir esa dimensión en el momento más difícil de la historia del toreo, probablemente. Me refiero a los años que suceden a la pandemia y a la angustia existencial que amenazaba el porvenir de la tauromaquia de verdad. Cuando el Estado renegó de todas las ayudas posibles, cuando los ganaderos fueron al campo a sacrificar sus reses y cuando los banderilleros no tenían qué comer. La tauromaquia estuvo amenazada. Por eso, encontrar en Morante el reflejo de la resistencia en una plaza como esta, que fue resistencia, porque también Ronda conoce muy bien los avatares de la prohibición, significa reconocer
cuánto agradecimiento debemos a Morante de la Puebla y por qué, en el momento de más hostilidad, se ha convertido en la bandera de la transgresión y de la vanguardia. Morante no es el torero de Vox, Morante es el torero de la vanguardia, de la transgresión, de la subversión, de la incomodidad y de la contracultura. No nos extrañe que tantos jóvenes lo hayan tomado como bandera, no nos extrañe. Con una peculiaridad, Morante no es un torero populista, Morante no concede una giraldilla, el otro día sí, en Pamplona. Morante te pide entrar por la puerta del cante hondo, no te concede el flamenquito. Establece su canon, su rigor, su ortodoxia, su heterodoxia. Nos hace entrar por el camino de la exigencia. Nada que ver con el gesto fácil ni el populismo. No estoy desmereciendo a otros toreros. Yo digo que en la historia de la tauromaquia nunca se ha entrado por esa puerta. Así que los jóvenes que están entrando y que han visto en Morante, han visto la autenticidad, la originalidad. En la época de las redes sociales contaminadas con mitos falsos, un mito viviente, ¿qué es la historia? Asistir a un mito viviente todas las tardes con esa oportunidad. Digo que los jóvenes han entrado por la puerta que les obliga a seguir viniendo. Yo no sé por qué un joven va a los toros, sé por el motivo por el que vuelve. Si entras porque quieres reprocharle a tu padre que no te dejara los toros, pero vuelves porque has visto a Morante de la Puebla, has ganado una afición y un aficionado para el resto de los tiempos y de la historia. Y quiero decir que tenemos una oportunidad y no nos sobran en la tauromaquia. No nos sobran, entre otras razones, porque el enemigo exterior, que está bien identificado, ya lo conocen. Se añade al enemigo interior, que es la gestión pésima del mundo de los toros a través de su sistema endogámico. No podemos desaprovechar la oportunidad de la bandera que representa Morante de la Puebla. En una entrevista de Alberto García Reyes, y le voy a pasar el turno, recientemente, decía José Antonio, no soy eterno. Maestro, está usted equivocado. Está usted equivocado porque es eterno. Lo es a través del arte efímero, a través del muletazo inverosímil de Nazaret. Ahí estábamos en Nazaret viendo un natural que ha circulado más que el vídeo más cómico de Donald Trump. El fenómeno Morante, que cristaliza en las redes sociales por la viralidad y que ha encontrado acomodo en los álbumes de cromos, o sea que en la época del scroll infinito y de la obsesión del móvil, los chavales se estén disputando en los cromos de los toreros y pujen como ninguno por la foto, el cromo de Morante, nos habla de una dimensión sociológica que sitúa la fiesta de los toros donde ronda la quería. No hay nada más peligroso para quienes nos gobiernan que la ilustración y la cultura. No hay nada más inquietante para la democracia de hoy que la muleta y el capote de Morante de la Puebla. Muchas gracias. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Muchas gracias, Rubén, gracias, Francisco. Gracias a la maestranza, don Rafael Atienza. Maestro, muchas gracias. Yo he escrito, pues no tengo la habilidad de Rubén, así que si me lo permiten, allá voy. Échale de comer, échale de comer. Le susurraba Rafael de Paula Morante desde el callejón cuando, ligerito, se le quedaba dormido en la cuenca de sus naturales. Me perdonarán que con ese eco salvaje del jerezano haciendo los coros, empiece este homenaje sentado en la silla de Enea de la Goyesca de 2013, poniendo una banderilla al quiebro para recitar al Rilke a gritos desde la baranda del Tajo. Ese abismo de belleza que se ha tragado las duquelas de los Romero y los Ordóñez, de Tianilla la Gitana y todos sus negros, del café del teatro al que jamás llegaron las melodías del tío Gregorio, el de las cartas marruecas de Cadalso. Pero es que el poeta era de otro lugar que tiene el misterio en su nombre, la Bohemia, que yo diría que es el Hornos de Paula y de José Antonio, como Macondo era el Edén de García Márquez. Y aquí, en el Hotel Reina Victoria, escribió, como ya saben, la parte de las elegías de Duino, inspirada en los saltimbanquis de Picasso. En ese poema
se preguntaba algo que a mí me suena a música del toreo. Pero ¿quiénes son, dime, esos errabundos volatineros aún más fugaces que nosotros mismos, a los que ya desde edad muy temprana los retuerce apremiante? ¿Para quién? ¿Por inclinación de quién? Una voluntad siempre descontenta. ¿Quiénes son, me pregunto yo ahora, esos enigmáticos duendes, aún más eternos que la memoria, a los que les convulsiona la urgencia del infinito cuando se ponen delante de la fiera mitológica de España? ¿Por qué aquí, en la caldera del Guadalevín, con el puente como escenario, donde Antonio Ruiz Soler inventó la danza del martinete para Edgar Neville, se escribió el Código de Hammurabi del toreo? No creo, como le carteó Rilke a su mujer, Clara Westhoff, que la plaza de toros de Ronda parezca un anfiteatro de los dioses. Creo más bien que esos errabundos volatineros que soñó en este lugar irguieron la plaza como un Partenón griego, una vieja fortaleza micénica que acunó la civilización, un templo fundacional de esta acrópolis que, pase lo que pase, mantendrá siempre sus columnas en pie. Defiendo incluso que esta maestranza, primera piedra de los redondeles del mundo, está siendo ahora una metáfora de la fortaleza de la tauromaquia. Si no van a poder con ella las tierras inquietas sobre las que se asienta, ¿cómo van a poder los intransigentes y los incultos? Los caballeros maestrantes que encabeza el marqués de Salvatierra, don Rafael Atienza, han mantenido esa voluntad siempre descontenta de escenificar aquí el misterio desde los tiempos de Felipe II. Y Francisco Rivera riega esta plaza nada menos que con la sangre de los Ordóñez. Los toros volverán a estos chiqueros. No olvidemos nunca que el toreo es exactamente saber esperar. Esperar al toro soñado, esperar a la inspiración del torero, esperar al inexplicable rebujo de la razón con la naturaleza salvaje. Esperar. Esta yema dorada de 60 metros de diámetro es el cráter por el que emana la lava abrasadora del arte, que lo cambia todo a su paso, y es también el epicentro de todas sus formas: la literatura, la pintura, la música, el toreo. Aquí palpitan Rilke, Goya, la guitarra de Ramón Montoya y hasta el Quijote de Cervantes. He dicho bien, en esta plaza ha toreado el Quijote. Me explico. José Antonio Morante Camacho nació en el número 16 de la calle Cervantes, de la Puebla del Río, el 2 de octubre de 1979. Y cualquiera que lo haya visto caminar, no digo ya ponerse delante de un toro, sabe que es un Quijote de la tauromaquia, un caballero que solo busca quimeras. Cuento algo, ya he contado alguna vez esto, pero lo cuento otra vez, algo que me pasó con el faraón de Camas para intentar explicar mejor esto que intento decir. Una mañana habíamos quedado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla para dar un paseo por los cuadros y mientras contemplábamos a Murillo, Zurbarán y al Greco, Curro se iba emocionando lentamente. Pero de repente le llamó la atención un pequeño cuadrito en una sala y nos acercamos. Era la cabeza de apóstol que pintó Velázquez. El faraón se adentró en los trazos del genio sevillano y acabó gimiendo con su inalterable modestia, la inalterable modestia de los maestros como Morante. Yo creo que me habría llevado bien con Velázquez, que me habría entendido con él, como me entendía con Camarón. Como estoy tan seguro de eso desde entonces, sé que eso es verdad. Me atrevo a defender hoy aquí que Cervantes se inspiró en Morante, en una de esas conexiones intemporales que los genios pueden tener en la eternidad, para escribir el capítulo 58 de la segunda parte, que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras. En ese fragmento se relata cómo llegó el tropel de los lanceros y uno de ellos, que venía más adelante, a grandes voces comenzó a decir a Don Quijote: «Apártate, hombre, del diablo del camino, que te darán pedazos estos toros». El protagonista no se apartó. Y para no retorcer la historia, ciertamente tengo que decir que, cito textualmente, el tropel de los toros bravos y el de los mansos cabestros, con la multitud de los vaqueros y otra gente que a encerrarlos llevaban a un lugar donde otro día habían de correrse, pasaron sobre Don Quijote y sobre Sancho, Rocinante y el Rucio, dando con todos ellos en tierra.
echándole a rodar por el suelo. Es decir, aquello fue con nada. Nadie está libre. Por eso yo creo que Cervantes se la debía a Morante y se encargó de que naciera en su calle. Lo puso por primera vez en Villamanrique, delante de un añojo con 8 años, y le tiró encima las bolitas divinas con las que los genios, entre ellos, se entienden. Se puede decir, por tanto, literal y figuradamente, que Morante es un torero cervantista, universal, inabarcable, y que el Quijote torea en Ronda desde que el primero de los romeros, don Francisco, inventó la estocada arbolapié y su nieto le puso nombre a esta feria. De ese tipo de rabundos volatineros con la voluntad siempre descontenta, creo yo que hablaba Rilke. Por eso estoy convencido también de que Morante estuvo con Cayetano, el niño de La Palma, en la Alameda de Sevilla la noche que se emborrachó con Manuel Torres, el cantador de Lorca, y crearon el cante por campanillero. Y que andaban alguna telaraña de la segunda arquería cuando el gran maestro Antonio Ordóñez, figura estructural de la historia del toreo, que va a seguir sosteniendo en pie esta plaza por siempre, parió la corrida goyesca en el 54 cuando la memoria de los grabados de tauromaquia de Pedro Romero y Pepe Illo, fundadores de este templo. Porque yo también creo que Goya y Morante se conocen, que han tenido conversaciones. Es más, mi teoría es que la obra goyesca más taurina, seguro que la más morantista, es la serie de las pinturas negras. Esos 14 murales que trazó en su Quinta del Sordo junto al Manzanares. Ahí reflejó el pintor la relación entre la deformidad del dolor y la hondura de la belleza, entre la tragedia íntima y el éxtasis creativo. Cuando Goya hizo los grabados taurinos para ilustrar la carta histórica sobre el origen y progreso de las corridas de toros en España de Moratín, podríamos decir que estaba adelantándose a Canito, el fotógrafo que muchos años después congeló a Manolete sobre el hule. Pero cuando decoró los muros de su casa con los dos viejos comiendo, el animal cornudo del aquelarre o Saturno devorando a su hijo, estaba pintando sus adentros, es decir, la cara honda de la realidad, el tendido de sombra, el espacio en el que se sublima la capacidad de abstracción. Por eso Morante es el torero más goyesco que existe, el que mejor se entiende con las formas innovadoras de Goya. Decía Rafael Ortega el Gallo que clásico es lo que no se puede hacer mejor. Pues ya está. Nada es antiguo ni nuevo, si es para siempre. De manera que si el toreo de José Antonio está por encima de su propio tiempo, porque ya es de cualquier época, como la pintura del genio aragonés, también tiene que estar irremediablemente por encima de los datos. Sí, este año está siendo para el de la Puebla una apoteosis y ha abierto la puerta grande de las ventas y la de Pamplona. Ahí están también las dos de Sevilla y el rabo de Ligerito de Domingo Hernández. Pero como yo estuve aquí el día de la silla y allí aquella tarde en el callejón a la sombra del sombrero de ala ancha de Rafael de Paula, mano a mano con él, déjenme que les cuente por qué en un torero de esa dimensión no pueden mandar nunca los trofeos, sino las camisas partidas, los abrazos entre gente que no se conocía de nada, los llantos de alegría. El eco del gitano de Jerez desde el callejón emana hoy en la grieta de Ronda y se salta a la baranda como queriendo meterse en el cuerpo de Morante y vendarse otra vez las muñecas. Aquel día, Paula barruntó el lío en cuanto vio salir a Ligerito. ¡Ay, Dios mío, qué toro más bonito! A partir de ahí, dio un recital de poesía desde el burladero, desde el que fui testigo privilegiadísimo. Vete detrás de él, hasta donde te dé el brazo, sácalo fuera, dale el pecho. Aquello era una seguirilla que Morante parecía escuchar desde su soledad con el toro, pero que no podía estar escuchando, porque cada vez que Rafael iba a decir algo, el maestro ya lo había hecho. No porque no quisiera escucharlo, en realidad era imposible a esa distancia. No, estaban coincidiendo porque estaban viendo el mismo misterio. Se estaban entendiendo, como Curro con Velázquez. El aluvión de lances de capa fue letal para Paula, que con las gaoneras empezó a vaticinar la gloria. Este joyo lo va a conseguir. El toro iba, tenía mirada de buena persona el animal, y otra vez iba. Morante se lo pasaba por la ribera de la muerte, entre la ingle y el cielo, y Rafael
le pedía más distancia para que Ligerito mostrara su viaje. Pierde los 2 pasos, que la gente lo vea venir y el muletazo sea infinito. Y ocurrió otra vez. Paula ya estaba loco y se puso a decir el verso taurino más bello que yo he escuchado en mi vida, que casualmente cuadra como un alejandrino. Échale de comer, échale de comer. El toro arrimaba el hocico a la tela como quien busca hierba en la mano de su dueño. Échale de comer, le repetía a garganta pelada. Luego, tras el estoque, le pidió una cosa más. Dale otro, que todavía le cabe. Y 2 se tragó el animal después de muerto. En su teoría de la muleta, Gregorio Corrochano explicaba que la faena más perfecta es aquella en la que el toro cae herido en el mismo sitio donde se le dio el primer pase. Esa es exactamente la geometría indeliberada del morantismo. El triunfador le lanzó entonces desde la cima de la historia de la tauromaquia el rabo a Rafael. Yo llevaba una chaqueta clara, feriante, y el apéndice me cayó a mí en lo harto. La sangre salpicó y me vistió de lunares. Yo le di el rabo a Rafael, pero la chaqueta la enmarqué con los lamparones del animal junto con la siguiente inscripción. Sangre del toro Ligerito, de la ganadería de Domingo Hernández, lidiado en 4º lugar el 26 de abril de 2023 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por Morante de la Puebla, que cortó 2 orejas y rabo y salió por la puerta del Príncipe. Lo tengo bien puesto. Luego vi cómo, con la vuelta al ruedo a hombros antes de salir al Paseo Colón, los capitalistas lo pararon ante Curro Romero como quien para un Cristo delante de otro Cristo. Y al otro lado de Rafael de Paula, en el callejón, estaba Carlos Urquijo, heredero de aquella mítica ganadería, que le dio su puro al genio de Jerez en mitad de la locura, y mientras en la plaza se apaciguaba el manicomio, yo recuerdo, por ejemplo, que el que vende las almendras le tiró a Morante 2 cartuchos, le dijo Urquijo a Rafael: aquí está usted, allí está Romero y en la plaza está Morante. Yo creo que ya no vengo más. Efectivamente, el rabo, el trofeo, la estadística, todo eso se lo llevó en una bolsa al mozo de espada para disecarlo y regalárselo enmarcado a Rafael. Pero los lances de aquel día siguen todavía flotando por el ruedo como hojillas que caen despacio en el otoño por el Tajo. Y yo, perdonen la osadía de contar algo tan mío, miro todos los días, como si fuese un cuadro de Goya, aquella chaqueta con un trazo impresionista de sangre del rabo, manchada de eternidad. Porque creo que en esas jotas de muerte está concentrado todo. El debut con picadores en el 94 en Guillena, el debut en Madrid como novillero en el 95, el de Sevilla en abril del 96, la alternativa en Burgos en junio del 97 con César Rincón de padrino y Fernando Cepeda de testigo, la confirmación en Las Ventas en el 98, el toro ratón de Jandilla en San Isidro en 2009, Pantera de Tornay y Barbero de Astolfi, el rabo del puerto alicantino, el de Jerez de Valentón, las puertas del Príncipe del 99 y del 2023, la de Las Ventas de este año y hasta el batín del balcón del Hotel Wellington. Ahí está todo. Está incluso el Premio Nacional de Tauromaquia en 2021, donde demostró además que el toreo no solo se hace en la plaza. A mí me gusta recordar que Camarón cantaba hablando, casi desmayado, acompañando su eco abrasivo y arriscado con movimientos mansos. El dolor envuelto en una caja de bombones. Y Morante torea andando, casi exánime, delante de la fiera, acompasando la Verónica sobre la violencia del toro con una danza corporal hipnótica. Lo que quiero decir es que cuando un artista tiene una estampa, entonces ha logrado trascender sus virtudes técnicas. Por eso no solo se canta con la voz, ni se torea solo delante de un toro. Camarón cantaba con las greñas de su pelo, con el pañuelo de su chaqueta, con los andares, con el puño cerrado durante sus espasmos. Y sobre todo cantaba cuando estaba callado. Igual que Goya había pintado también lo que dejaba en blanco. La diferencia entre el que canta bonito y el que canta bien es la estampa. Morante torea con las patillas, con el sombrero,
dando una orden durante la lidia, con el toro en el arrastre. Y sobre todo torea cuando se queda quieto en el salón de su casa. Torea con helado. Hay mucha gente que puede y que sabe, pero todos esos caben en la estrechez de una descripción. Los indefinibles escasean. Si cualquier otro hubiese ido a recoger el Premio Nacional de Tauromaquia vestido de corto, tal vez le habríamos catalogado como un personaje pintoresco. Pero Morante se lo puede permitir. Él sabe que con esas hechuras solo se puede uno poner delante de su majestad el rey, si tiene estampa. Se nos acumulan en la memoria las pasarelas de la farándula con vestimentas impostadas, de fantoches. Camarón, por ejemplo, sigo con el mismo ejemplo, se ponía zapatos de colores para cantar por seguirilla porque nadie se fijaba en los zapatos cuando partía su queja en 1000 cristales. Yo siempre he pensado que era como un desafío que se ponía a sí mismo, porque había que cantar muy bien para conseguir que la gente no hablase de los zapatos. Morante puede recoger un premio vestido de corto ante un ministro porque lo que el público ve en él es un torero de época. Por eso, ese gesto tuvo tanto valor, porque fue una defensa del toreo sin toro, de la estirpe que va con sombrero a comprar el pan, del mito de Juncal diciéndole a Búfalo que le dejase los zapatos tan limpios como para que en el charol se reflejase su faena. Hay que tener mucha enjundia para salir ahí a reivindicar una cultura sin que te queme la ropa. Morante hizo el paseillo hasta los Reyes, se destocó solo cuando estaba cara a cara con don Felipe VI y desfiló por delante del ministro con todos los siglos de la tauromaquia colgando de los botones de su chaquetilla. Sin decir una palabra, les exclamó a todos que el toreo es progreso. Es la verdad contra la impostura, la naturalidad contra la incultura. No es de los que no tienen cuerpo, sino de los que tienen estampa. Y también de los que tienen una valentía superior, que es la que consiste en reconocer el miedo. Otra de las grandes virtudes de Morante es que sabe dónde está la calle del medio. A veces me entran ganas de arrimarme menos, me decía irónicamente el otro día después de la jornada de Pontevedra, antes de reaparecer en Melilla. Todavía hay muchos aficionados que recuerdan a aquel Juan Pedro en las Colombinas de 2008, al que después de sacarle 2 muletazos con un sacacorcho le dio una palmada en el lomo y le exclamó para que se escuchara hasta en el palo de la bandera: «Este no sirve», abreviando que es gerundio, aplicando, por tanto, el refrán de Baltasar Gracián que dice que el hombre sabio hace a tiempo lo que el necio a destiempo. Los dos hacen lo mismo, la diferencia es el momento. Anda que se va a equivocar Morante en el momento y anda que se va a equivocar en la distancia. Cada vez que lo veo coger por la calle del medio, que es muy pocas veces, pero absolutamente inevitables, me acuerdo de Pepe Luis Vázquez Silva, a quien tanto también quiso el maestro. Una vez se anunció en una plaza ruidosa, antípoda de su concepto, una de esas plazas que dan dolor de cabeza. La gente allí no entendía que alguien tan jilguero fuese a una feria en la que suelen soltar elefantes y búfalos, pero por lo que sea, allí estaba él en el cartel. Entonces un amigo policía le ofreció un servicio de escolta desde el hotel a la plaza porque el ambiente estaba un poquito calentito. Y Pepe Luis le contestó: «Pónmelo mejor para la vuelta». Esa relación natural con el miedo a la muerte y al fracaso artístico es lo que yo creo que hace a Morante, que tanto quiso a Pepe Luis torear por seguirilla. A ver, la soleá es el cante que recuerda el dolor, el que lo convierte en pena. Por eso es más cadencioso y melódico, aunque siempre rítmico, porque las duquelas no dejan de latir jamás en el corazón del que ha sufrido. Pero la seguirilla es el cante que lo metaboliza, el que lo grita, el que narra el dolor sobre el mismísimo charco de sangre. Por eso es más visceral y al mismo tiempo más lento, porque la agonía siempre tarda más en pasar. Morante es una seguirilla, porque es una serenidad rabiosa, es una quietud imposible. Él mismo dice que no tiene espejo, que quizá el único en el que se ha mirado es el de Joselito el Gallo. Pero yo creo, por esto que digo de la seguirilla, que si solo se ha mirado en el de Joselito,
lo ha hecho por el azogue, no por el cristal. Porque el dolor sereno capta las cosas invisibles, no las visibles. José Antonio no ve un lance concreto, ve el alma, como el pintor jerezano Carlos González Ragel, que pintaba el esqueleto de los toreros. En Morante se da esa paradoja del desmayo trepidante. Cuando el toro va despacio, José Antonio, en su Apolíneo Desorden, va a otra época. La seguirilla es mitad arrojo, mitad quietud, porque representa el dolor más agudo junto con la profundidad más abisal. Morante siempre se clava como un menhir, ocupando el sitio del viaje y obliga al toro a abrir otro sendero. Siempre transforma la cólera de la agonía en baile de seises. Y ahí está todo. Este año el maestro, después de confesar que han pasado duras borrascas por su cabeza, tengo que fortalecer las piernas, la cabeza y la madre que me parió, me decía también el otro día. Ha decidido pisar más que nunca la jurisdicción contraria para buscar el embroque de los espejos rotos, para pisar agujas. Y sobre un solo cuerpo, a la vez gladiador y brujo, ha llevado la comba del muletazo hasta un rincón oscuro, donde solo se ve lo invisible. Yo siempre me pregunto, si todavía no ha terminado el primero, ¿cómo puede estar ya dando el segundo? Quien ha estado en ese cruce de espacio y tiempo, entre la medida exacta y el caos, vive el resto de su vida con ese pellizco dentro. Quienes hemos visto al médium de la Puebla pasarse el mundo por las ingles, jamás vamos a salir de ahí. ¿Quién es más valiente? Como decía antes Rubén, el que se pone donde los pitanes, ¿quién es más valiente que el que se pone donde los pitones abrazan? Donde la carne se encoge en defensa propia y ahí se desmaya. En la alquimia de Morante se ha mezclado el heroísmo con la lentitud, la queja con la melodía, la rabia con la magia. Ha encontrado el toreo de sangre negra, el que cuando ocurre una vez no debe volver a verse. Ese toreo que le susurra al toro al oído la seguirilla de Manuel Machado, esa que decía, mira si mi pena es mala, que es una pena que yo no quisiera que se me quitara. El Espíritu Santo de Morante habita en la capacidad de improvisación a partir de un molde escultórico único. Cuando el toro pasa ceñido a su faja, José Antonio es ingrávido, es el hombre en la luna. Vamos a trasladar esto al mundo pictórico y voy terminando. Cuando uno ve los dos viejos comiendo de la Quinta del Sordo, no puede explicarse cómo es posible que Goya tuviese en su pincel un tormento tan desolador. Cada trazo ayuda a generar ese paroxismo que a la vez es la suprema ataraxia. La devastación de sus rostros es científicamente irrefutable. Hasta la casulla, como el capote de Morante, tiene un vuelo que conduce al alarido. Y esa precisión coral es la que logra que los detalles, todos de suma dificultad, desemboquen en una naturalidad que es en realidad inhumana. Es una sencillez dificilísima, imposible. Esa no es nuestra esencia, es la más sublime abstracción de nuestra desesperación. Pues en la misma medida digo que Morante no es natural, es sobrenatural. Está colgado en algún rincón del Museo del Prado, en la cima de la historia del arte. Él vive en un lugar que no está en ningún mapa. Está en términos lorquianos, en unas formas que nacen y mueren en el mismo instante y que, sin embargo, no terminan nunca. Morante está detrás de la nube que tiene el viejo de Goya en su ojo, en esa pupila que es el redondel de Dios, en esa tragedia. Si es cierta la sentencia bermontina que dice que se torea bien cuando uno se olvida de que tiene cuerpo, no quiero ni pensar lo que tiene que ser el toreo cuando uno es esclavo de sus limitaciones físicas y aún así logra vencerlas. Torear rodeado de pinturas negras como si todas las plazas fueran la Quinta del Sordo tiene que ser un calvario, pero claro, se puede trascender sin fatiga, sin sufrimiento, para que el receptor de una obra alcance la felicidad. Desgraciadamente, muchas veces el autor tiene que soportar una infelicidad íntima, a veces fantasmas que embisten a solas, sin quites de nadie, y que convierten la muleta en un ala de paloma, tan frágil como inalcanzable para el derrate de un morlaco. La cabeza de Morante es un alboroto que entre permanentes halleos consigue enviar órdenes enigmáticas a sus muñecas. Pero nuestra emoción es también el precio carísimo de su sacrificio. Por eso
el verdadero artista nunca crea para nosotros, sino para sí mismo. Morante no busca el olé, busca el alivio, el devastador alivio de los genios. Y eso es lo que nos permite proclamar a los vientos que solo los muertos han visto el fin del toreo. Porque a Dios le gustan los toros y por eso ha elegido a Morante de la Puebla como Salvador. De hecho, el último parte médico de Pepe Hillo es el Evangelio del morantismo. Llegó a esta enfermería con algunos espíritus de vida. Eso es, la vida es un espíritu. Y hoy Ronda celebra el Espíritu Santo de Morante ante el toro eterno, que no es el de piedra de guisando, sino el que no va a poder salir nunca de nuestra memoria. Él se viste de luces con el oro del carambolo y su toreo es universal porque representa el triunfo de la razón y porque está basado en los dos instintos humanos más antagónicos, el miedo y la belleza, a los que los toreros de su colosal envergadura le suman el trampantojo del tiempo y la distancia. Cuando José Antonio pone su muleta, siempre parece que el toro va cuesta arriba, y en ese espejismo inexplicable danzan, desde que Ronda fijó la regla, esos errabundos patineros con la voluntad siempre descontenta de los que hablaba el bohemio Rilke. En conclusión, todo esto que he intentado decir torpemente, la universalidad cervantina de su calle de la Puebla, el quijotismo innato ante los primeros toros que le pasaron por lo alto hasta que logró danzar con ellos, la conexión con Velázquez, la decisión de los tiempos de Gracián, la pócima de las distancias, el quiebro en la silla, los espejos rotos, el azogue de Joselito, la seguirilla de los negros rondeños o la sangre de Ligerito, intentan llegar a dos simples verdades profundas que, si me lo permiten, voy a sangrar por la única cornada incurable de Ronda, que es el Tajo. La primera es que, como diría Machado, esta plaza de toros de la Real Maestranza, cuya cornada sí es curable, como la de Morante en Pontevedra, y volverá al esplendor, esta plaza, donde tantas veces ha levitado el Quijote de la Puebla, son unas tapias altas cerrando un espacio pequeño. Pequeño tan solo si se mira a tierra, pero ilimitado si se mira al cielo. Y la segunda es que el más profundo toreo goyesco no está en las madroñeras y los catites, sino en las pinturas negras que tiene Morante en su cabeza. Esas pinturas con las que se trae la muerte a las palmas de sus manos y, cumpliendo el deseo de Rafael de Paula, le echa de comer despacito. Enhorabuena, maestro. Muchas gracias. Bueno, yo pocas cosas tengo que decir después de aquí los conferenciantes. Quiero agradecer también a Francisco por por contar conmigo en tantas joyescas. También a su abuelo Antonio Ordóñez, que desde novillero y la primera vez que toreé la joyesca de Ronda, pues contó conmigo. Me acuerdo que no tenía traje de goyesco y se lo pedí
de prestado a Espartaco. Y bueno, también agradecer la presencia de la alcaldesa, de mi coronel y del teniente hermano mayor. Bueno, el tema de Ronda es un poco triste para todos, pero irremediable, ¿no? Creo que pues la maestranza está haciendo una labor encomiable para que se pueda dar los festejos taurinos cuanto antes mejor. Creo que es importante para la ciudad, por todo lo que conlleva, no solo para el toreo, sino el toreo para Ronda, ¿no? Hay muchas goyescas que después de un tiempo se han realizado en diferentes plazas, ¿no? Incluso en Francia, pero como la golleja de Ronda, ninguna. Y ninguna gracias pues a la historia que tiene, al marco incomparable, y ahora a través de Francisco, reuniendo a los mejores toreros del escalafón y las mejores ganaderías. Bueno, a los conferenciantes también darle las gracias, aunque creo que se han pasado un poco, ¿sabes? El acontecimiento de lo que es Ronda es un acontecimiento único. Y bueno, y único dicen que soy yo también. Para mí no lo soy, ¿no? Yo soy, bueno, un torero que sí es verdad que no he tenido espejo, que he tenido siempre por bandera el sentimiento, y que yo, más que parecerme a Goya, yo me parecería a Van Gogh, ¿no? Que se cortó la oreja porque no estaba a gusto con su vida, ¿no? Bueno, el año que viene Dios dirá, ¿no? Pero si Francisco cuenta conmigo, pues aquí estaremos encantados, y con todos vosotros, que merecéis cuanto antes que esta goyesca, sobre todo para el bien del aficionado, que haga en su agenda este día especial, ya que no es fácil de venir a tan alto, a tan alta ciudad, y que, bueno, pues siempre se ha buscado un día especial en la agenda de todos los taurinos más ilustres, ¿no? Y nada más, agradecer esa medalla, que la guardaré con mucho cariño. No sé si seré merecedor de ella o no, pero bueno, si habéis tenido bien a concedérmela, pues os doy las gracias y buenas tardes.